Hola Leticia, Buenas, ¿qué tal, Fabi? Muchas muy gracias bien. por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar mi invitación y bienvenida a mi podcast. Leticia, por favor, preséntate. Uy, qué difícil, me lo pones. Pues nada, me llamo Leticia, soy de Fuente Alvilla, que es un pequeño pueblo de Albacete, en Castilla-La Mancha, que para quien no lo sepa, Castilla-La Mancha es la región que está entre Madrid y Andalucía, ¿vale? Y bueno, soy profesora de español, llevo dedicándome a esto más o menos 12 años, ininterrumpidamente, y no sé qué más, ¿quieres saber? Pregúntame, lánzame preguntas. Pues eso, ya has dicho prácticamente casi todo. Lo único que te quería preguntar, ¿de qué nos quieres hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una española por Polonia. Muy bien, pues lo primero de todo, ¿dónde está Polonia y cómo es? Pues Polonia es un país del centro de Europa, geográficamente hablando. Está justamente, bueno, tiene sus fronteras a la izquierda, al oeste tiene Alemania, al este tiene Ucrania, tiene Bielorrusia al noreste, al sur tiene República Checa y bueno, en el norte tiene el mar Báltico, que es precioso también. ¿Y cómo es? Pues a nivel geográficos diríamos que es un poco lo contrario a lo que escuchamos sobre España, porque en España tenemos al norte las montañas más famosas, digamos, o más grandes, ¿no? Los Pirineos. Y en Polonia las tienen justo al sur, que son las Tatra. Y aquí lo más famoso del sur son las playas y ellos las tienen justo en el norte. Entonces se invierte la geografía, pero Ujú. es un país en general muy verde, muy lleno de lagos, de montañas y de ríos. ¿Y por qué te fuiste allí y cuánto tiempo? Pues yo creo que casi todos los profes de español tenemos algo en común y es que casi todos nos hemos ido a algún país de Erasmus o a trabajar un añito y yo me fui para allá de Erasmus en mi tercer año de carrera con una amiga y bueno, pues al final por circunstancias de la vida terminé volviendo a trabajar, me volví a España, volví para allá y al final entre todas las etapas, que han sido como tres etapas, he estado aproximadamente 7 años, entre 6 y 7 años viviendo por allí. Entonces, de mis 20 a mis 30 la mayor parte de mi tiempo la he pasado allí, con Sí, lo y cual aprendiste el idioma. sí, nunca, lamentablemente, y me avergüenzo todavía de esto, nunca he ido a clase. Entonces, mal por eso, es algo que tengo muy pendiente y que me gustaría hacer, pero es verdad que sí que he aprendido simplemente de escuchar, de vivir allí y me puedo comunicar. Ujú. ¿Cómo es el idioma? Difícil, creo que está entre el primero y el segundo, junto con el finlandés, considerados como más difíciles por la cantidad de declinaciones que tiene. Es una lengua muy, muy flexible. Tiene declinaciones, pero no solamente en los sustantivos, declina absolutamente todo. Uh, Y o sea, perdón, no solamente es la conjugación que tenemos no en español con los verbos, sino que ellos conjugan verbos, pero declinan sustantivos, declinan adjetivos, declinan todo. Y ujú, es muy complicado porque a pesar de tener una regla, hay más irregularidades que reglas. Entonces al final abandonas y dices, mira, me lo voy a aprender de memoria, esta frase sé que es así, esta otra es así, y ya está. Es que no merece la pena ni ponerte a aprender la regla, No usan artículos, ¿verdad? Porque yo, efectivamente. claro, los alumnos que tengo polacos no les cuesta mucho, ¿no? Aprender los artículos en español, a usarlos también. Tienden a sobreusarlo incluso. No sé si te has Mm, fijado, pero sí, sobre todo el lo tienden a sobreusar muchas veces. Bueno, no es un artículo, pero es lo que más tienden a hacer, a ujú. meterlo donde no va. Bien, vamos a hablar un poco del país. ¿Qué recomiendas visitar o hacer allí? Pues a ver, primero te voy a decir lo típico que suele visitar la gente, yo creo, que está muy bien y que hay que hacerlo y que todos lo hemos hecho, que es Cracovia, creo que es como la primera ciudad donde suele ir la gente desde España, ¿no? Por el tema de la historia, campos de concentración, las minas de sal, que es verdad que es como segundo lugar que si vas a Cracovia después de Auschwitz es donde vas, unas minas de sal impresionantes, tiene incluso una catedral en la mina y hay gente, o sea, ahí se celebran bodas.
Eso es impresionante, es un sitio muy bonito donde se debe ir y creo que hay que visitarlo. Luego la gente, pues allí tienen como una lucha entre Varsovia versus Cracovia, pues como si comparas Madrid y Barcelona, ciudades Mm, totalmente diferentes, ninguna es mejor que otra, simplemente va por gustos y creo que también merece la pena visitarlo, por mucho que Varsovia sea una ciudad más nueva porque ha sido recreada tras la guerra y todos los bombardeos, merece la pena visitarla y es preciosa también, o sea, para mí tiene un valor sentimental fuerte también. Entonces, esos dos sitios tienes que visitarlo, pero fuera de lo típico, si ya has ido alguna vez a Polonia o si tienes mucho tiempo para estar allí, yo te diría la naturaleza. O, si es tu primera elección, naturaleza. Las montañas en el sur, las Tatra. Hay un pueblecito que es muy famoso que se llama Zakopane. Si puedes no ir durante periodos vacacionales, mejor. Salte de esos periodos en los que está absolutamente toda Polonia allí, pero es un lugar muy bonito. Y no solo ese pueblo, sino todo lo que tiene alrededor. Luego tiene otras montañas, está Bieszczady, que es otra cadena montañosa que está entre Ucrania y Polonia, justamente cerca de la frontera. Y es muy bonita, está en el sureste. Entonces, yo recomendaría eso. Y luego es verdad que es algo que no se conoce mucho, pues son las playas de Polonia. Si vas en verano, las playas en el norte son espectaculares. Hay mucha playa virgen, tienen una zona de dunas en el norte también y es muy, muy bonito porque es muy natural. Es muy diferente a las playas que podemos tener aquí, sobre todo en la zona del Levante y en la zona del sur. Se parece mucho a la zona de Galicia, por ejemplo, a las playas que podemos encontrar en Galicia, en Asturias, en Cantabria. Mucho más vírgenes, más naturales. Entonces, me quedaría con esos lugares. ujú. ¿Qué tipo de actividades se podrían hacer? Pues allí a los polacos, cuando tú hablas con ellos, donde pasan sus vacaciones suelen ser las montañas como número uno y les encanta caminar en las montañas. Entonces, la palabra senderismo, si habéis enseñado, los que nos estén escuchando o tú mismo si has enseñado a polacos, ellos siempre dicen que les gusta caminar en las montañas. Entonces, hacer senderismo sería la primera opción ahí. Luego también en la época de invierno, pues esquiar, también hay mucha tradición, hay mucha gente que esquía y kayak. También se me ha olvidado mencionar que hay una zona que se llama Masure en polaco, que es una zona de lagos. Ahí está, dicen que hay más de 1000 lagos, yo no los he contado. Y esta zona está justo entre Varsovia y lo que es la costa del mar Báltico. Es una región que está pues, plagada de lagos, entonces se hace mucha vela y kayak, Ujú. lo que es el piragüismo. Ujú. Bien. Si hablamos de gastronomía y platos típicos, bebidas, ¿qué nos cuentas? Uy, pues ya has llegado a mi parte más, más favorita porque me encanta la comida. No tanto el alcohol que tienen ahí, porque es bastante fuerte. Empezando por ahí, por el alcohol, la cerveza es lo que más se bebe en general, yo diría. A lo mejor, bueno, no he comprobado los datos de las cantidades, pero más frecuentemente cuando se queda con amigos o tal, o vas a un bar o en las propias casas, la cerveza siempre está ahí. Pero luego, como alcoholes fuertes, está el vodka. El vodka blanco, a palo seco, a chupitos. O sea, nada de mezclarlo como lo hacemos aquí, ¿no? Del típico vodka 7-Up, vodka limón, no. Allí es a palo seco y hacen algo muy curioso. Ya me he acostumbrado, pero algo muy curioso que me llamó mucho la atención es que ellos se beben un chupito de vodka y en lugar de mezclarlo, al lado tienen un chupito de zumo, zumo de Mm, naranja, zumo de pomelo, de cualquier otra fruta, y beben un chupito de tal y luego un chupito de zumo en lugar de mezclarlo, ¿no? Que dices, sí. mézclalo, ¿no? Métetelo en un vasito y lo bebes poco a poco, que saborees, ¿no? No. Y el estilo de beber es como, pues así, ¿no? Beber muy rápido, emborracharte muy rápido y pues nada, si lo superas y si no, pues a casa a dormir. Ajá, Eso de alargar la noche hasta las 6 de la mañana hay gente que por cómo se bebe no lo no llega. consigue. Eso Mm, en cuanto a la bebida. Luego tienen un montón de cosas más, ¿no? Tienen un tipo de aguardiente que suelen hacer las abuelas, que es algo como muy casero, que se llama Bimber, con una alta concentración de alcohol. Pues eso, tipo un aguardiente. Y suele estar muy presente en las bodas, por ejemplo. ajá, También sí que lo suelen beber. Y luego de comida, pues la comida más típica o el plato así como más conocido son los pierogi. Es esa especie de, claro, cuando se traduce al español se le llama empanadilla, pero yo no le veo ninguna conexión, es más como
o sea, si tú lo ves y no lo has probado, dices, bueno, parece visualmente una empanadilla, pero digamos que la textura es más entre una gyoza y un ravioli, algo Ujú, así, ¿no? Porque normal, la masa primero se cuece, bueno, es una masa que se rellena de diferentes ingredientes. Puede ir con col y carne, puede ir con requesón y patata, diferentes ingredientes. Entonces luego cuando se cierra, se cuece y luego se pasa por la sartén, se dora un poquito ujú, y se toma con lo que es el, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado el nombre en polaco y en español, grasa de cerdo. ujú, Se suele, en lugar de ponerle aceite para cocinarlo, se suele cocinar en grasa de cerdo, que allí lo venden en unas tarrinas como si fuera, pues, como si fuera mantequilla, ujú. y se cocina con eso, entonces le deja como ese sabor a bacon y se suele poner como un poquito de bacon también. Y es así como se sirve. Ese es como el plato estrella, digamos, el básico, que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Pero si tengo que elegir otro que es más diferente a lo que podamos probar aquí, es una sopa que tienen que se llama Zurek, que es una sopa que se hace con harina de centeno fermentada, con lo que es la masa madre. Se pone unas cucharadas de la masa madre, por lo tanto le da así como un sabor ácido. Es una sopa que no te imaginarías. O sea, el sabor es muy diferente a lo que entendemos aquí, pues con un típico cocido, ¿no? Es Ujú. diferente. Aunque se hace también con carne de cerdo y demás, y con huevo cocido, pero es distinto. Entonces, ese sabor, así como al fermento, a la levadura, me gusta, no sé, al ser diferente me llama más la atención. Y ese es como el plato que más me gusta en invierno, tomar allí. ¿Algo más? ¿Algún postre o algo? Postres, les Mm, encantan los dulces a los polacos, ¿eh? Les encanta comer dulce, del tipo que sea, y son muy buenos reposteros. O sea, en general hay muy buena repostería allí, sobre todo las tartas. Ellos, igual que aquí tenemos postres en Semana Santa, ¿no? La torrija, tal, el turrón en Navidad, ellos tienen tartas que tienen la típica tarta que toman en Semana Santa, por ejemplo. Aunque hacen ujú, más, pero tienen una típica que se toma en Semana Santa, otra en Navidad. Pero siempre como el básico es un tipo de tarta de queso que se llama Sernik, es una tarta de queso horneada, no es blandita como la que solemos ver más en España, que es más líquida, sino más sólida. Y luego tienen la charlotka, que es una tarta de queso, perdón, torta de manzana, pero de una manera diferente a cómo se cocina aquí. Se hace como una base, la masa es una base como pueda ser la de la tarta de queso y lleva los trocitos de manzana pues cortados pequeñitos, con canela, triturados y luego con una masa encima, así una decoración. O sea, no es como la típica de aquí, que es más como la francesa, ¿no? Como un ujú. hojaldre y muy finita, ¿no? Esta es bastante gorda, pero también muy buena. Estos son como las dos típicas más famosas. Me está entrando hambre, Leticia. Pues, además, a estas horas, después de comer con el cafecito, Sí. Bueno, vamos a hablar de choques culturales y cosas que viviste allí, ¿no? ¿Qué se puede hacer allí? ¿Qué no? ¿Qué es lo que está bien visto, mal visto? ¿Cuáles son las diferencias culturales que viviste? pues probablemente durante estos años muchas, pero creo que, como te decía antes, como he vivido justo entre los 20 y los 30, que es una época como tan importante, yo creo, en tu etapa vital, en tu vida, yo creo que muchas cosas ya las he interiorizado y las he hecho mías y no me llaman tanto la atención. Entonces, cuando la gente me hace esta pregunta, tengo que pensarlo muy mucho. Como, vale, ¿qué es lo que me sorprendió allá por 2012 cuando me fui a estudiar allí? Eso era como lo primero. ¿Qué cosas puedes hacer y no? Pues la típica de cuando vas a conocer a alguien, creo que en casi toda Europa, ¿no? Nunca das dos besos, siempre pues tiene que salir la mano, eso sería como una cosa eh, de las que primero te va a decir la gente, ¿no? Pero luego ya cuando conoces a la gente, ellos no dan dos besos, ¿vale? Pero sí dan besos. Entonces, cuando ya son sus amigos y demás, pero es diferente, porque dan o un beso o tres, pero no dos. Un, un beso o O un tres. beso, o un beso y te das un abrazo, o se Ujú, dan tres. ujú, Eh, entonces te quedas así como un poco de, ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces lo digo porque normalmente la gente pues da la mano y ya está, pero cuando ya sí que conoces a la gente, a familia, o sea, padres de amigos, gente muy cercana, es eso, o das uno o das tres. Entonces a lo mejor tú como español
das dos. O sea, a lo mejor ellos te dan uno, tú quieres dar dos, y entonces cuando ellos ven que das dos, piensan que vas a dar tres, entonces van a Ajá. por el tercero. Es un poco raro. Y a veces se quedan con la cara así, Claro, ¿no? o te quedas tú o se quedan ellos, es un poco extraño. Sí, sí, Pues sí, eso sí. es una cosa. Pero algo que a mí me ha sorprendido mucho, eso a lo largo de todo este tiempo, es que, bueno, dicen que los polacos, porque son serios, que son fríos, obviamente no son como los españoles, es, hay una diferencia, pero sí que cuando conoces a alguien polaco y ya tienes un amigo polaco, tienes pues, lo que dice todo el mundo, ¿no? Tienes un amigo ya para toda la vida, son muy leales, son muy hospitalarios. Y una diferencia cultural es el tema de que nosotros solemos salir mucho y quedar mucho fuera de casa y ellos suelen quedar mucho en casa. Mm, Entonces dirás, vale, sí, ok, eso ya lo he escuchado. Pero a mí lo que me sorprende es que cuando te conocen, a lo mejor te han visto una vez o eres amigo de un amigo, enseguida te invitan a tu casa, a su casa. Sin embargo, nosotros, que aparentemente somos más abiertos, también bastante acogedores y demás, la casa, o sea, yo creo que eso es un choque cultural, pero hacia nosotros, ahora que lo estoy contando. mm. La casa es como, somos un poco más recelosos de la intimidad, entonces la casa es como, si vienes a mi casa, ya hay cierta conexión entre nosotros, Sí, mientras que ellos te pueden como, invitar a su casa, a su piso tranquilamente. es como algo más privado para nosotros, ¿no? Mm, Tú vas a organizar una comida en tu casa con tus dos o tres amigos de siempre, ¿no? exacto, eso es. Siempre tendemos más a quedar en un bar, ¿no? Ujú. Y si vas a tu, ya te digo, si vas a una casa, y allí es muy normal, allí pues enseguida que te conocen y ya, a mínimo que quieran hacer un plan contigo, el primer plan que va a ser, y sobre todo en invierno, va a ser ir a casa, beber, comer algo, y luego ya a lo mejor sales también, o sea, no es Mm, que te vayas a quedar en casa todo el día, pero eso me sorprendió mucho, porque digo, "Jo, tampoco conozco a esta persona tanto como para ir a su casa, ¿no? mm. Y quizá eso pues por nuestra cultura propia. Entonces es un choque cultural hacia ambos lados, que ellos me sorprenden y a la vez o sea, me sorprendo de nuestra propia cultura como españoles. ¿Algo más así que te haya chocado? Ahora mismo no recuerdo nada más. Yo creo que esto sería lo más relevante que Y me una, viene a la pre- cabeza. y una pregunta, cuando me has Mm, dicho de los besos, ujú. de los tres besos, ¿se dan la chica al chico y la chica a la chica y el chico al chico también o no? Buena pregunta. Diría que sí, si son muy amigos, Ujú, pero no estoy segura, la verdad. O sea, que tampoco quiero aquí dármelas de que lo sé porque no estoy segura. Entonces, yo creo que o sea, que no es algo imposible, pero menos frecuente. ujú. Vale. Ujú. ¿Y cuando vivías allí, cómo era tu rutina? Uf, cuando viví allí, ¿cuándo? Porque claro, bueno, te voy a hablar de la De última, la última. porque no es lo mismo cuando era una estudiante Erasmus que la última que estaba terminando el doctorado y en una ¿La, etapa la- vital la distinta. última cuándo fue? Pues el último año que viví allí, realmente de vivir de continuo, fue en 2020, durante la pandemia. Pero sí que es verdad que luego en el 2020, porque por la pandemia estuve trabajando a distancia Ujú. durante 2 años, del 20 al 22, y en el 22 sí que estuve 6 meses viviendo, cada 2 semanas me cambiaba de país. Vivía 2 semanas en España, 3 en Polonia y luego 3 en España, 2 en Polonia, hasta que defendí la tesis doctoral y ya, bueno, dejé el trabajo ahí y me instalé en España. Entonces, pues voy a remontarme a justo antes de la pandemia, que era como mi vida más rutinaria allí. De lunes a viernes trabajaba pues muchísimo. Yo trabajaba en la universidad y también trabajaba en una escuela de idiomas. Bueno, una escuela de español concretamente, no de idiomas, solamente se impartía español. Con lo cual, normalmente por las mañanas solía tener las clases en la universidad y por las tardes en esta escuela de idiomas, que es lo que llamamos aquí una academia de español, ¿no? Entonces, la vida empieza más temprano que aquí, por lo general. Tú, de hecho, en los supermercados los abren a las 6 de la mañana. Entonces, tú puedes ir a Wow. hacer la compra a las 6 de la mañana, desayunar, irte al gimnasio, empezar a trabajar. O sea, hay como mucha vida por delante, ¿vale? Y entonces me levantaba más temprano de lo que nos solemos levantar en España. Iba a la universidad, trabajaba unos días más horas, otros menos horas, y después solía o volver a casa o comer en la misma universidad o comía en la academia donde trabajaba y seguía con clases por la tarde de español. O sea, básicamente mi vida entre semana era eso.
hasta ya que llegaba el viernes y ya siempre el fin de semana dedicaba al menos o una mañana o un par de mañanas o un par de tardes al doctorado, porque no había tiempo entre semana. Y luego siempre hacía algo relacionado con el deporte. O sea, casi todos los días tenía algo de deporte en mi vida, o clases de baile, o clase de yoga, o iba al gimnasio. Y durante el fin de semana casi siempre íbamos de senderismo con algunos amigos, porque ya te digo que hay como mucha tradición de salir al bosque a caminar, incluso en otoño, quitando un par de meses que hay muy fríos, o que hay mucha nieve, o que está cayendo la de Dios. El resto de tiempo, si te abrigas bien, puedes hacer cosas en la naturaleza. Ujú. Entonces siempre había una porción de naturaleza en mi día a día, en mi semana. ¿Cuáles son los horarios de las comidas allí? ¿Y cuál es la más importante? ¿A Mira, mediodía o por la noche? pues hablando de los choques culturales, ahí está otro, ¿no? Que ya te digo que ya me he acostumbrado, lo he interiorizado, pero allí no hay horarios. O sea, sabes que en otros países los comparamos con España y dices, bueno, es que ahí comen muy pronto, comen muy tarde. Allí no hay horario. O sea, tú vas a preguntar a dos personas diferentes y te van a decir que comen a diferentes horas, incluso cada día a distinta hora por sus rutinas, por sus clases, por su trabajo. Entonces, digamos que tú tienes una ventana amplia, que son 24 horas, y comes y cenas cuando quieras. Por lo general, ellos tienen muy interiorizado el no comer una comida copiosa después de las 7 de la tarde, más o menos. Es lo que yo he solido escuchar. Eh, y hacen un desayuno bastante más fuerte que el que hacemos, que suele incluir huevos, casi siempre, huevos revueltos, que ellos le llaman yayeznica, y suele ser eso con tostadas o incluso un bocadillo. Tienen un buca, que es como un bollo, que es el pan más típico que ellos suelen comer es el buca, que es un bollo redondo que parte por la mitad a modo de bocadillo. Entonces suelen comer eso con queso, suelen comer pimiento rojo bastante en el desayuno crudo, he visto, pepino, tomate, eh, huevos revueltos y mantequilla, que está muy buena, la verdad. Es Mm. muy buena la calidad. Y eso es lo que suelen desayunar. Es una comida bastante contundente. Y luego su cena, si la hacen pronto, también perfectamente puede ser pues un plato de pasta o pierogi, a lo mejor a las 5 o 6 de la tarde, y ya no comen nada hasta el día siguiente. A lo mejor Entonces pican sí. algo de fruta o algo así si tienen hambre. O sea, no, ya te digo, es que no es muy estructurado como lo que tenemos nosotros. Pero por lo general su última comida es más fuerte que nuestra última comida en España. Digamos que el Mm. almuerzo sería más ligero, ¿no? Sí, porque les pilla a mitad del trabajo, ellos tienden a hacerla con la jornada continua y a lo mejor a las 4 o 5 ya irse para casa, terminar el Ah, trabajo. qué bien, ¿eh? Qué buen horario, Pues sí, qué ¿verdad? envidia, ¿eh? Sí, qué envidia. Sí, Eso no llega aquí. es igual que cuando yo vivía en Holanda. Terminaban a las 6, ¿no? Y luego tenían tiempo para ir a clases de español, gimnasio, quedar con Claro. los amigos para tomar algo. Y sí que lo hacían todo un poquito más temprano, pero claro, pues con media hora para comer, de media hora a una hora quizá, ya tenían suficiente. Claro. Eh, Eso sí que les choca a ellos, bueno, a cualquier extranjero, ¿no? Cuando viene aquí a España y ve no sé, que una tienda abre hasta las 9 de la noche, ¿no? Ujú. Mm. Es verdad. Sí, 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 es cierto. Y bueno, ¿qué conclusiones de vida, qué has aprendido estando allí? La pregunta también es complicada, pero como aprendizaje bueno, lo primero que siempre digo es valorar lo que tenemos aquí, valorar lo que has vivido siempre y con lo que has nacido y que has dado por hecho tanto tiempo, ¿no? Que es nuestro país, la riqueza cultural que tenemos, y a la gente. O sea, lo que más echas de menos siempre estando fuera es la gente, entonces valoras ese cariño, ese sentimiento de comunidad que tenemos aquí tan fuerte, ya sea de amigos o de familia. Entonces, eso, a valorar lo que no tienes, muchísimo, y volver aquí y abrazar tu cultura y no ser tan crítico con ella. Eso como número uno. Y luego a ser agradecida. O sea, de hecho, uno de los tatuajes que llevo es Dzięki, que es como la forma corta de decir gracias en polaco, porque ellos, o sea, son una cultura, por lo que yo he visto, muy agradecida. No se cansan de decírtelo. Entonces, considero que aquí que los españoles no.
No sé si es que lo que tenemos es un poco de vergüenza a dar las gracias, a pedir perdón, como a sentarte con alguien, mirarle a los ojos y realmente decirle gracias. No lo veo tanto aquí. Entonces, pese que ellos parezcan más distantes o más fríos, el dar las gracias lo tienen como muy interiorizado en su cultura y eso es lo que me llevo. Ser más agradecida con todo lo que me rodea, con la gente, con la vida y ese es el aprendizaje más fuerte. Una última recomendación para quien quiera ir a Polonia de vacaciones o a, no sé, a pasar algunos días. Pues algo que se me olvidó antes mencionar y me he acordado ahora hablando, es que hay, sé que existen en muchas ciudades, ¿vale? Yo voy a hablar de la ciudad donde yo vivía en Lublin y en esta ciudad y en muchas otras, como digo, hay una especie de museos al aire libre que son como unos museos etnográficos en los que tú vas y es una especie de parque de atracciones, pero muy real, en el que hay construcciones típicas de cómo se vivía en Polonia hace muchos años, cómo era un pueblo. Entonces, la traducción al español sería como el Museo del Pueblo. Y en Dublín hay uno que se llama Skansen, que es el nombre creo que es de un asentamiento que había ahí, pero no estoy segura. Y lo puedes encontrar en muchas, si pones museo etnográfico al aire libre, así es como se podría encontrar a través de Google cuando quieras visitar una ciudad. Entonces, si van a alguna ciudad donde lo hay, me parece interesante. Yo soy amante, yo me he criado y he crecido en un pueblo, soy amante de los pueblos y es de lo que más me gusta visitar cuando voy fuera, aparte de las Ujú. grandes ciudades. Entonces es algo muy bonito porque te permite ver cómo está ahora la ciudad o el pueblo que estás visitando y cómo se vivía antes, ¿no? Y por qué lo que hay ahora es así, porque antes era de X manera. Entonces, eso me parece un sitio muy chulo que visitar, que antes no he mencionado. Que si Perfecto. está la oportunidad, ahí queda. Ujú, muy bien. Pues yo quiero visitar Polonia. ¿No has estado? Quizá todavía Ah, no, ok. pero tengo pendiente hacer una rutita por ahí, así que te preguntaré Por eh, supuesto. Cuenta con para, ello. para ver si puedo visitarlo lo máximo posible. Leticia, ¿dónde pueden encontrarte? Pues pueden encontrarme, además de mi casa, en Instagram. Mi cuenta de Instagram es El Mundo con L y es el lugar donde comparto contenido para alumnos de español como lengua extranjera. Luego también tengo un podcast con una amiga que también es profe, una compañera que se llama Maya, y el podcast se llama Vamos Hablando Podcast, también bueno, dedicado a aprendientes de español. Y un nuevo proyecto este es para profesores de español que se quieran formar o que ya sean y quieran formarse o que no sean profesores y quieran hacerlo. Y se llama Escuela del Pedante. Entonces, en esas tres cuentas estoy por ahí haciendo diferente contenido. Perfecto, dejaremos los enlaces en la descripción del episodio. Pues muchas gracias, Leticia, y Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. un placer también, y espero verte pronto de nuevo. Exacto, sí. En un mesecito, si todo va bien, nos vemos en persona. De acuerdo. Pues nada, hasta pronto. Chao, gracias. Gracias, chao.